Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a solucionar 3 ejercicios de programación lineal. Vamos a resolver el primer ejercicio que corresponde al método simplex primal. Va a ser un ejercicio de maximización. El ejercicio 2 correspondiente al método simplex artificial. Vamos a aplicar el método de dos fases. Y también vamos a resolver un ejercicio de método simplex dual. ¿Ok? Lo vamos a resolver paso a paso en el Excel. Ya yo lo tengo obviamente resuelto en el archivo Excel, ya con las restricciones, funciones, objetivos, es decir, con el modelo de programación lineal digitado, pues con el editor de ecuaciones. Pero vamos aquí a resolverlo todo completo, ¿ok? Si no es que para no hacer el video tan largo, pues ya tengo todo esto digitado. Bien, entonces comencemos leyendo el ejercicio. El primer ejercicio nos dice: se presenta la siguiente situación, problema de programación lineal, y nos dice: la compañía Industrial Business produce resina poliéster insaturada tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, utilizada en la industria naval y automotriz. Entonces, a partir de esto ya nosotros tenemos qué es lo que produce la empresa, qué está produciendo. Entonces ya nosotros podemos definimos las variables de decisión. ¿Listo? Las variables de decisión. Bien, estas son las variables de decisión: unidades a producir de resina poliéster tipo 1, bueno, insaturada tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Cuántas unidades de producción? O cuántas unidades a producir de cada uno de esos, valga la redundancia, de cada uno de esos productos, pues tiene que producir la empresa, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a ver qué nos dice aquí el enunciado. Dice: producir resina poliéster insaturada tipo 1 genera una utilidad de 22.900 y requiere 0,45 toneladas de diácido y de alcohol, 0,44 toneladas de estireno y 0,11 toneladas de agua. Producir resina poliéster insaturada tipo 2 genera una utilidad de $22.300 y una unidad requiere, ¿listo?, 0,43 toneladas de diácido y alcohol, 0,45 toneladas de estireno y 0,12 toneladas de agua. Producir la tipo 3 genera una utilidad de 21.700 y requiere por unidad 0,41 toneladas de diácido y de alcohol y 0,46 toneladas de estireno y 0,13 toneladas de agua. Ok, entonces ya nos están diciendo aquí, en estos 3 párrafos, la utilidad generada por cada producto y lo que consume una unidad de ese producto en cada uno de esos recursos. Tenemos 3 recursos. ¿Listo? Las toneladas de diácido y de alcohol, toneladas de estireno y toneladas de agua. Aquí nos dan las disponibilidades. Que nos están diciendo: la compañía en su proceso de producción dispone como máximo. Esto es muy importante cuando nos dicen si es máximo o si es mínimo. ¿Listo? Es muy importante. Ok. Máximo de 500 toneladas de diácido y de alcohol. Máximo también de 500 toneladas de estireno. Y un máximo también de 200 toneladas de agua. Ok. Esa es la disponibilidad y los 3 recursos. Su disponibilidad es máxima. ¿Ok? Nos preguntan qué cantidad de cada tipo de resina poliéster insaturada debe producir la compañía Industrial Business para tomar decisiones y obtener la mayor utilidad posible con los recursos disponibles. Bueno, nos piden formular el problema como un modelo de programación lineal, solucionar el modelo de programación lineal mediante el método simplex primal, comprobar los resultados del modelo de programación lineal con el solver de Excel y relacionar la toma de decisiones del modelo de programación lineal. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, interpretar los resultados. Entonces, vámonos acá. Yo les recomiendo, antes de plantear el modelo, llevar toda esa información en una tabla. ¿Listo? Donde esté toda la información de ese problema. Por ejemplo, la primera parte nos dice que bueno, ya nosotros definimos las variables, ¿cierto? Lo que se debe, la X1 que corresponde a las unidades a producir de la resina poliéster insaturada tipo 1, X2 va a ser la tipo 3 y X2 va a ser la tipo 2 y X3 va a ser la tipo 3.
Ok, entonces aquí tenemos X1, X2 y X3. Y en las columnas tenemos las utilidades, las toneladas del primer recurso, perdón, que son toneladas de diácido y de alcohol, ¿verdad? Y nos dice, y de alcohol. Y esto, sí, ¿verdad? Sí, nos dice de alcohol. Toneladas de estireno y toneladas de agua. Ok. Entonces nos dice, por ejemplo, el producto 1, nos dicen que tiene una utilidad de 22.900. Ok. Requiere 0,45 toneladas de diácido. Si ven, aquí 0,45. De estireno 0,44. Y de agua 0,11. Luego ahora vamos por el producto 2. 22.300 de utilidad. 0,43 de diácido y de alcohol. 0,43. Bueno, miren aquí. Hay un pequeño error. ¿Cierto? Aquí este es toneladas. Genera una utilidad de 22.300. Así 0,43 tenemos ahí. De diácido y de alcohol. 0,45 toneladas de estireno. Y 0,12 toneladas de agua. Muy bien. Ahora vamos por acá. El producto 3 requiere 21.700. Bueno, no, perdón. Tiene una utilidad de 21.700. Requiere 0,41 toneladas de diácido y de alcohol. 0,46 toneladas de estireno. Muy bien. Y 0,13 toneladas de agua. Ok. Y ahora vamos aquí abajito en los totales. Vamos aquí a colocar la disponibilidad que tenemos de ese recurso. Y aquí vamos a indicar si es una disponibilidad máxima o si es una disponibilidad mínima. Como nos hablan de una disponibilidad máxima en los 3 recursos, entonces aquí tiene, por ejemplo, yo le voy a quitar esos 2 decimales. 500 toneladas como máximo de este primer recurso. Ok, 500 toneladas en el primer recurso. 500 toneladas también en el segundo recurso. Ahí debo corregir. 500 toneladas. Y 200 toneladas en el tercer recurso. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos todos los datos del ejercicio, del problema aquí en la tabla. Y a partir de allá nosotros podemos armar de una manera más sencilla pues el modelo de programación lineal, ¿cierto? Que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, como nos pide maximizar, listo que nos dice para tener una mayor utilidad posible, entonces ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo de este modelo, de este problema? Es maximizar las utilidades. Entonces, en los modelos de programación lineal se plantea la función objetivo, ya sea maximizar o minimizar. Se plantean las restricciones por cada recurso y la restricción que se llama restricción de no negatividad. ¿Ok? Entonces, a partir de allí vamos primero a plantear la función objetivo. Obviamente, antes de plantear el modelo, nosotros debemos definir las variables, ¿cierto? Decir qué significa x1, x2 y x3 antes de escribir todo el modelo. ¿Ok? Porque necesitamos, o la persona que de pronto esté leyendo un informe, necesita saber qué significa cada variable antes de ver todas las inecuaciones y todo eso, ¿cierto? Entonces es muy importante antes de plantear el modelo, escribir qué significa cada variable. Entonces, aquí tenemos que maximizar la función objetivo. ¿Listo? Maximizar utilidades. Entonces, si notamos acá, vamos a maximizar Z, que va a ser igual a la utilidad del producto 1, lo que genera de utilidad el producto 1, 22.900, por el producto 1, ¿cierto? Lo que se produce del producto 1, más la utilidad del producto 2, que es $22.300, por lo que se produce del producto 2, y la utilidad del producto 3, que es 21.700, por lo que se produce del producto 3. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos la función objetivo del problema. Ahora, vámonos acá a plantear las restricciones por cada recurso. Es decir, aquí va a salir una restricción, aquí otra y aquí otra. ¿Listo? Entonces va a ser restricción 1, restricción 2 y restricción 3. La 1 va a tener un nombre, nosotros le podemos dar el nombre que nosotros queramos, pero de acuerdo a lo que representa ese recurso. Aquí, por ejemplo, le vamos a llamar uso y disponibilidad de toneladas de diácido. Y bueno, aquí nos faltó y de alcohol, ¿cierto? ¿Qué nos dice
ese recurso? Bueno, que el producto 1, ¿listo? El producto 1, por eso la información la tenemos en la tabla, ¿listo? Que es muy importante. Entonces nos vamos. El 0,45 toneladas requiere el producto 1 de este recurso. Entonces 0,45 que requiere el recurso 1 por lo que se produce del producto 1. 0,43 toneladas de ese recurso que requiere el producto 2 por lo que produce el producto 2, por lo que se produce del producto 2. Y 0,41 toneladas que requiere el producto 3 de este recurso por lo que se fabrique de ese producto 3. Y ahora, ¿qué tipo de desigualdad vamos a colocar acá? Debe ser de tipo menor o igual. Cuando nosotros tenemos una disponibilidad máxima, ¿listo? Una disponibilidad máxima, nosotros vamos a utilizar la restricción tipo menor o igual que. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí nos gastamos, ¿cierto? Por ejemplo, 600 unidades, entonces ya no cumpliría con lo que nos está diciendo el problema, porque la empresa tiene como máximo 500. Si aquí se pasa, si llega a 600, entonces no va a cumplir con esa condición de esa restricción, ¿cierto? Porque se va a pasar. Entonces nosotros por eso le ponemos menor o igual para indicar que lo que nosotros nos vamos a gastar acá debe ser menor o igual que esos 500, porque no tenemos más de esos 500. Entonces lo que nos gastemos debe ser a lo mucho o como máximo 500. ¿Listo? Entonces por eso utilizamos menor o igual. Eso va a ser siempre en las restricciones o en las disponibilidades máximas. ¿Ok? Ahora hacemos así también con el recurso número 2, que es las toneladas de estireno, ¿cierto? Entonces 0,44 que requiere el producto 1 del recurso 2, ¿cierto? Por lo que se produzca del producto 1. Ahora 0,45 que necesita el producto 2 del recurso 2 por lo que se produce del producto 2, y 0,46, ¿listo? Que requiere el producto 3 de ese recurso por lo que se produce de ese recurso. Y también tienen una disponibilidad máxima de 500, es decir, lo que me gaste pues debe ser menor o igual que 500, porque la empresa pues tiene como máximo son 500 toneladas, ¿cierto? Y en las toneladas de agua, entonces sería 0,11 por lo que se produzca del producto 1, más 0,12 por lo que se produzca del producto 2, más 0,13 por lo que se produzca del producto 3, debe ser menor o igual que 200 toneladas que tiene como máximo pues esa empresa, ¿cierto? Entonces, ya ahí planteamos nuestras 3 restricciones de cada uno de esos recursos. Bueno, las 3 restricciones de los 3 recursos. Y tenemos esta restricción que se llama restricción de no negatividad. No negatividad. Que siempre va en los modelos estos de programación lineal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, en la vida real no podemos decir, por ejemplo, que se fabrican, digamos, si nosotros no indicamos esta restricción de no negatividad, entonces el resultado nos puede dar, por ejemplo, que se produzcan menos 100 unidades de resina poliéster insaturada tipo 1, ¿cierto? Porque no existen las cantidades negativas, las cantidades son positivas. ¿Listo? Entonces, en la vida real, pues, debemos nosotros tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, representar esa restricción de que esas variables no pueden ser negativas, deben ser positivas o 0. O sea, producir 1 unidad, 2 unidades, 100 unidades o 0 unidades. ¿Listo? Pero menos tantas unidades no se puede. Entonces, ya teniendo el problema, el modelo de programación lineal, ¿listo? Entonces nosotros procedemos a resolver el ejercicio. Para eso nosotros vamos a aplicar el método simplex primal. Ok, vamos aquí un momento. Bueno, en los videos que yo tengo de programación lineal, normalmente, bueno, los que tengo de forma pública, porque este video será para bueno, a la fecha pues será para los miembros del canal. ¿Okay? De pronto esté disponible de forma pública en un tiempo. En los videos anteriores pues yo explico con esta tabla. Ahora vamos a explicar con esta tablita que tenemos acá. ¿Listo? A mí me gusta mucho más esta porque esta tiene mucha más información y bueno, me gusta más, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a armar la tablita simplex en nuestro caso, pero antes de eso nosotros debemos lo que se conoce como
estandarizar el modelo de programación lineal. Vamos a ver si aquí tengo alguna explicación respecto a eso. Bueno, aquí no tengo. Bueno. Ok, sí. Para aplicar el método simplex, primero se debe estandarizar el modelo de programación lineal, es decir, convertir las inecuaciones de las restricciones en ecuaciones. Estas restricciones que tenemos acá, que son inecuaciones porque tenemos aquí una desigualdad, ¿listo? No una igualdad. Entonces son inecuaciones, vamos a convertirlas en ecuaciones. Si la restricción es de tipo menor o igual, se le suma una variable de holgura. Bueno, aquí vamos a sumarle esa variable de holgura que la vamos a llamar S sub 1, S sub 2, S sub i, ¿cierto? También podemos llamarla H sub i, que representa esa variable de holgura, listo. Aquí vamos a utilizar la letra S. Entonces, si nosotros tenemos una restricción de tipo menor o igual, entonces lo que hacemos es sumarle una variable de holgura en el lado izquierdo de esa restricción, y a partir de allí, pues nosotros convertimos esa restricción a una restricción de tipo igual. Ok, entonces noten acá, por ejemplo, si nosotros tenemos una restricción, o sea, démosle valores para nosotros entender. Vamos a darle unos valores, por ejemplo, si tenemos 10 menor o igual que 15. Ok, entonces digamos que esto que está aquí, vamos a llevarnos esto para acá, si nos deja pegar acá. Noten acá, si nosotros tenemos acá y todo esto nos da, por ejemplo, voy a colocar acá 15 para tener el mismo ejemplo, y todo esto que está acá nos da 10, entonces si nosotros le sumamos una variable de holgura, ¿cierto? Esa variable de holgura, para nosotros convertir esto en ecuación, digamos que ya nosotros conocemos los valores, ¿cierto? Entonces esto que está aquí nos da 10. Esto que está aquí nos da 10. Ok, entonces nosotros aquí le debemos sumar 5 para que aquí ahora sea igual, ¿cierto? Entonces a partir de allí nosotros hacemos este análisis, le sumamos esa variable de holgura de tal manera que ese valor que va aquí va a ser el que hace que al sumarse con todo esto se iguale a ese valor de 15. ¿Ok? Eso es lo que hace esa variable de holgura, sumar ese valor faltante para que se iguale a 500. ¿Listo? Puede ser también, ¿listo? Puede ser también que todo esto que está aquí me dé 15, entonces ya la variable de holgura me va a dar 0. Y 15 más 0, pues va a ser 15, ¿cierto? Eso es lo que hace la variable de holgura, agregarme ese valor para igualarlo y convertir pues esa restricción a una restricción de, perdón, a una ecuación. ¿Listo? Entonces le vamos a sumar, como todas esas restricciones son de tipo menor o igual, entonces nosotros le vamos a agregar una variable de holgura a cada una de ellas. Obviamente le debemos indicar S sub 1, S sub 2 y S sub 3 porque va a ser una variable de holgura distinta para cada una de ellas. Y esas variables de holgura van a tener un coeficiente 0 en la función objetivo. ¿Listo? En la función objetivo van a tener un coeficiente 0. Es decir, van a tener, en este caso, que estamos maximizando utilidades, pues van a tener una utilidad de 0. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, nuestro modelo estandarizado de programación lineal viene siendo de la siguiente forma. Ok, también hay que tener en cuenta que esto, por ejemplo, tenemos algo así. Listo, esta es nuestra ecuación de maximizar z igual a todo esto. Entonces nosotros pasamos todo esto aquí, como están sumando, pasan aquí a restar. Y ya aquí no queda nada del lado derecho, entonces eso es igual a 0. Listo, entonces al estandarizarlo nosotros debemos indicar eso. Listo, todo esto pasa para acá a restar y entonces el lado derecho queda igual a 0. Y le agregamos las variables de holgura con su coeficiente. 0 por S1 más 0 por S2 más 0 por S3. Porque debemos indicar en la tabla simplex. En la tabla simplex debemos indicar pues esas variables de holgura, perdón. Ok, entonces vamos aquí a borrar un momento. Listo, porque yo quiero hacer todo esto de nuevo con ustedes.
Ya, de ahí abajo se borra ya. Bien, entonces vamos aquí un momento a colocar esto en pantalla completa. Ok, así para digitar. Esta es nuestra tabla simplex, la tabla inicial. Aquí nosotros vamos a colocar las variables no básicas. Ok, las variables no básicas. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar las variables básicas. ¿Ok? Las variables básicas son aquellas variables que se encuentran en una restricción y no se encuentran en las demás. ¿Listo? Normalmente, sí, bueno, casi siempre, ¿listo? Porque pueden haber casos donde una variable de que se esté analizando en sí del problema sea una variable básica. Pero se entiende de esta forma. Una variable básica es una variable que se encuentra solamente en una restricción y no se encuentra en las demás. Por ejemplo, aquí se encuentra esta variable de holgura. ¿Listo? Se encuentra esa variable de holgura en la primera restricción y no se encuentra en ninguna otra. Esta tampoco y esta tampoco. ¿Listo? Por ejemplo, esta x3 se encuentra en la 1, en la 2 y en la 3. ¿Listo? Solamente se debe encontrar en una restricción. Normalmente en estos problemas, bueno, estos ejercicios que son, por ejemplo, de la UNAD, normalmente ponen estos ejercicios así. Y normalmente, pues en la mayoría de los ejercicios, las variables básicas iniciales, pues son las variables de holgura o las variables de exceso, en el caso que se esté trabajando un distinto modelo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer las variables básicas, esas variables de holgura, S1, S2 y S3. Bien. Aquí entonces sería lo siguiente. Bueno, aquí siempre va 1, 0, 0, 0. ¿Listo? Que Z solamente se encuentra en la función objetivo. En las otras no se encuentra. Aquí, por ejemplo, va la variable X. Bueno, estos coeficientes que ustedes ven acá se llaman coeficientes tecnológicos. ¿Listo? Lo que multiplican a cada una de esas variables en las restricciones se llaman coeficientes tecnológicos. Esto nos lo vamos a llevar acá. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar la primera restricción. Entonces sería 0,45, 0,43, 0,41. Bueno, aquí S1 tiene un coeficiente de 1, pero miren que en esa ecuación no se encuentra ni S2 ni S3. Entonces ahí va 0 y aquí va 0. Perdón, aquí va la primera restricción. Aquí, perdón. Que es en la donde se encuentra S1, ¿cierto? Y voy a borrar eso. Aquí se encuentra la segunda restricción, 0,44, 0,45, 0,46. No tiene S1, entonces va a 0. Tiene S2, va a 1. Y no tiene S3, va a 0. Bueno, aquí la restricción. Esto es igual. Aquí van a colocar el lado derecho de la igualdad. ¿Listo? Ahí van a colocar el lado derecho. Esto también se conoce como BJ. ¿Listo? BJ, que pues es el lado derecho de la igualdad. Bien. Y aquí va el lado derecho, entonces sería 500. En la segunda restricción también 500. Y aquí va la tercera restricción, 0,11, 0,12, 0,13, 0 S1, 0 S2 y tiene S3. Listo, y esto sería igual a 200. Aquí vamos a colocar la función objetivo. Sería Z, ¿cierto? Ahora menos 22.900, menos 22.300, menos 21.700, 0, 0, 0 y aquí 0, pues que es el lado derecho de la función objetivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice el método simplex? Que miren que la tabla es muy similar, pero a mí me gusta mucho más esta, que es la de los videos anteriores. Vamos acá, aquí. Listo, entonces a partir de acá nosotros vamos a resolver ya este modelo de programación lineal. Entonces ya llenamos nuestra tabla simplex. Ahora comenzamos a hacer las iteraciones para encontrar la solución del modelo. Entonces la primera condición, que se llama condición de optimalidad, que busca la mejor solución óptima, indica la variable que debe entrar a la base a partir de la siguiente condición. Recuerden, estas son las variables no básicas, las que tenemos acá. Y estas son las variables básicas. A partir de acá nosotros vamos a encontrar las variables que van entrando a la base. ¿Listo? Y las variables que van saliendo de la base, así hasta encontrar la solución óptima. La primera condición es la condición de optimalidad. En este caso estamos maximizando. ¿Ok?
¿Qué pasa cuando estamos maximizando? Se escoge la variable no básica que tenga el valor más negativo de los no negativos, perdón, de los negativos, en la fila CJ, ¿cierto? En esta fila vamos a encontrar de estos valores cuál es el más negativo. Entonces miren, 22.900, 22.300, menos 21.700. Si ustedes quieren, utilicen la función, por ejemplo, el mínimo valor de todos estos, ¿cierto? Y ahí les da 22.900. Entonces esta va a ser la variable que va a entrar a la base. Esto se va a ser la variable que va a entrar a la base. Y ahora esa es la condición de optimalidad. Ahora viene la condición de factibilidad, que busca el cumplimiento de las restricciones. En las soluciones indica la variable que debe salir de la base a partir de la siguiente condición. Se escoge la variable básica con la menor razón de la columna BJ. Miren, yo les indico aquí que esta es la columna BJ. Pueden verlo así como aquí, por ejemplo, solución, la columna solución, dividido el AJ, es decir, el coeficiente tecnológico del vector columna de la variable que va a entrar a la base, es decir, de estos numeritos que ven acá. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer la división de esto entre esto, y esa va a ser la razón más pequeña que nosotros vamos a buscar. ¿Listo? La mínima razón de todas esas divisiones que vamos a calcular. Entonces nosotros colocamos igual a la columna de solución, ¿listo?, dividido entre, vamos en esta misma línea y elegimos esa que coloreamos, debe ser la columna de la variable que entra, enter, y corremos la fórmula, listo. Y ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, escriben mínimo de todo esto y les da el valor que va de la variable que va a salir, es decir, esta es la variable saliente. Entonces nosotros aquí, esa va a ser nuestra variable que sale. Y este numerito de la intersección entre esas dos líneas que acabamos de hacer se le llama número pivote. ¿Listo? Este es el número pivote. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la variable x1 entra a la base y S1 sale de la base. Entonces nosotros nos traemos todo esto para acá. Esto ya hicimos una iteración. Vamos a quitarle esos colores. Y ahora presten atención con lo que vamos a hacer para hacer la iteración. Listo. Primero, para que no se nos olvide, vamos a escribir la variable que entra a la base. Entonces, x1 entra a la base. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren borrar todo esto, si no, a partir de aquí hacen la fórmula. Ubíquense en la misma posición del número pivote acá. Y van a escribir igual. Y van a escribir en este valor, el pivote, sobre el pivote, y con el símbolo de precio, listo, de pesos, van a colocar, si el símbolo de precio, van a colocarlo delante de la letra del denominador, listo, de la celda D38, en este caso, van a colocar aquí el signo de precio para fijar la columna, porque nosotros vamos, para facilitar los cálculos, vamos a correr ahorita las fórmulas y vamos a encontrar esa tabla de manera muy rápida. Recuerden que nosotros lo que hacemos aquí es bueno, para los que dieron, por ejemplo, álgebra lineal, ¿listo? El método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿listo? Convertir esto en un 1 y los de arriba y los de abajo en ceros, ¿listo? Entonces esto lo convertimos en 1 dividiendo este valor sobre ese valor, simplemente multiplicándolo por su inverso aditivo, que es lo mismo, ¿cierto? Y ahora convertir esto en 0, entonces nos ubicamos acá. Y una vez hacemos este, ¿listo? Primero hacemos este y luego hacemos los demás. Nos ubicamos acá, por ejemplo, y escribimos igual. ¿Ok? Igual. Ahora, escriben el negativo, ¿listo? El negativo, y eligen la misma celda de la tabla anterior, ¿listo? Que sería esta, ¿cierto? Menos S por el número 1 que tienen acá, ¿listo? El número 1 que tienen acá. Ahora más este otra vez, listo, este otra vez lo eligen y no le den enter todavía, le van a dar aquí después del menos en la letra D, que vamos a fijar aquí, en este caso la columna, van a fijar con el signo de precio, allí fijas la columna, listo, y aquí
en el segundo término, fijan la fila, es decir, van a colocar el signo de precio delante del número. Listo, y le dan enter. Y miren que aquí tienen un valor de 0. Si ustedes copian o simplemente ruedan aquí la formulita, aquí también les va a dar 0. Listo, se va a correr la fórmula automáticamente para esa celda. Y le dan control C aquí para copiar y aquí control V para pegar. Entonces ya miren que convirtieron en 1 acá y 0 en los demás. Y esta misma fórmula se le aplica a todos. Entonces ustedes ruedan toda esa fórmula hacia la derecha y luego hacia la izquierda también. Listo, hacia la izquierda también. Y obtienen lo siguiente. Listo, esa va a ser nuestra nueva tablita. Y volvemos a analizar. ¿Qué nos dice? Miremos primero en la fila de Z cuál es el más negativo. Ya saben, pueden hacerlo con la fórmula de Excel o simplemente como son poquitas variables, pues podemos notar ahí cuál es el valor más negativo de los negativos. Estos dos son negativos, el más negativo de ellos dos es este. Entonces esta es la variable que va a entrar a la base. Listo, esta va a ser la variable que va a entrar a la base. Y la variable que sale, entonces dividimos la columna solución entre la columna de la variable que va a entrar a la base, ¿cierto? Hacemos toda esa división, corremos la fórmula y nos indica que la razón más pequeña, es decir, el número más pequeño entre estos tres es el 187, ¿cierto? Entonces toda esta va a ser nuestra fila de la variable que va, en este caso, a salir de la base. Entonces entra X3 y sale S2 y este va a ser nuestro número pivote. Entonces nos traemos todo para acá. Listo, nos traemos todo para acá. Y a partir de acá, pues nosotros, bueno, esto vamos a quitarle esos colores. Y hacemos lo mismo. Recuerden, primero pasemos la variable para que no se nos olvide. Donde está ese 2 que salió, va a entrar X3. ¿Cierto? Ahí. Bien. Entonces, esta va a ser la variable que entra. Y esta va a ser la variable que sale. Este va a ser nuestro número pivote. Entonces nos ubicamos acá. Y vamos a escribir igual. Dividido este. Miren que ustedes incluso pueden borrar esto porque todo eso se va a cambiar. Simplemente yo lo dejo como para ubicarme con los numeritos teniendo en cuenta el anterior, ¿cierto? Entonces nosotros escribimos aquí igual. Voy a hacer esto, listo, en la misma ubicación. Por eso yo dejo los números para no perderme. Entonces este sobre ese mismo. Y fijamos en el denominador la letra. Listo, delante de la letra colocamos el signo de precio. Y ahora aquí queremos un 0, ¿cierto? Entonces vamos a escribir menos, o igual, menos, elegimos este, listo, el que queremos convertir en 0, por el 1 más ese mismo que elegimos anteriormente. Y aquí fijamos la letra del primero que escogimos y del segundo vamos a fijar el número colocando el signo de precio. Y luego control C y a estos dos le damos control V, listo, para que se pegue. Entonces rodamos la fórmula hacia la derecha y rodamos la fórmula hacia la izquierda. Entonces, bueno, el algoritmo nos dice que nosotros vamos a seguir iterando siempre y cuando aquí, o sea, se deben de cumplir las dos condiciones, obviamente. La primera de optimalidad, que busca el valor más negativo acá para seguir iterando. Luego el más negativo acá, entonces buscamos la razón más pequeña de la división entre la columna solución, entre la columna de la variable que entra a la base. Listo. Bueno, entonces, como ya nosotros notamos acá, listo, que ninguno de estos valores son negativos, listo, entonces ya no cumple la primera condición. Entonces, si ya no cumple la primera condición, entonces quiere decir que ya nosotros llegamos a la solución óptima. ¿Listo? Y a partir de acá, de esta tabla, pues nos arroja los resultados. Por ejemplo, este Z, este es el valor de Z, y se ubican acá en la columna solución. Entonces Z tiene un valor de, bueno, vamos a colocarle aquí esto para, bueno, como estamos hablando de dólares, el problema nos habla de dólares, entonces serían 25.601.503,76 dólares. Listo, lo que se genera como utilidad máxima. Aquí nos dice X1. ¿Qué es lo que produce? Significa X1. Resina poliéster insaturada tipo 1. Es decir, creo que no es una solución. X1. ¿Listo? Bueno, aquí hay que, como esto estaba con fórmula, entonces aquí hay que darle solo valores. X3.
bueno, aquí se produce del tipo 1, 939,85 unidades. X3, vamos a ver cuántas unidades. Miren acá. Vamos a colocarle otro color. Entonces, X3 produce 187,97 unidades. X2. ¿Cuánto produce X2? 0 unidades, porque no me aparece en la tabla, ¿cierto? No me aparece en la tabla. Vamos a colocarle aquí otro color. ¿Y este de C3 qué significa? Vamos a ver qué significa estas unidades de C3. Recuerden que S3 es la variable de holgura de la restricción número 3. Y la restricción número 3 indica el uso y disponibilidad de toneladas de agua. ¿Listo? Recuerden, cuando yo les estaba explicando aquí qué significaba esa variable de holgura. Listo, voy a llevarme esta acá, que es respecto a la restricción número 3. Recuerden que si aquí me sumaba cierta cantidad, ¿cierto? Aquí me colocaba el valor que faltaba para llegar a los 200, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa, esto es lo que usa y esto es lo que dispone como máximo. Entonces, quiere decir que ella usó una cantidad menor a la que tiene, de tal manera que le sobró. ¿Listo? Le sobró esta cantidad. ¿Listo? 72,18 toneladas. No las usó todas. ¿Ok? No las usó todas. Sino que le quedaron 72,18 toneladas. De las 200 le quedaron 72,18. Eso es lo que significa esa variable de holgura. ¿Ok? Para que hagan de pronto un análisis allí, porque ahí le están pidiendo que interpreten los resultados. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, la empresa produce, para maximizar las utilidades, debe producir 939,85 unidades del producto 1, ustedes le dan el nombre, con una utilidad por unidad de 22.900. Del producto 2 produce 0 unidades, ¿cierto? Del producto 3 produce 187,97 unidades con una utilidad de 21.700. Listo, ya dijimos que pues genera como utilidad máxima 25.601.503,76 dólares. Listo, y le sobra en el recurso de toneladas de agua, le sobran esa cantidad de 72,18 toneladas. Listo, ese es el análisis que pueden hacer allí. Recuerden que también se los piden en inglés, pues simplemente lo traducen, ¿ok? Entonces también les pide el solver. Entonces yo tengo aquí ya el solver. Listo, tenemos la ecuación, las restricciones, la función objetivo y todo eso. Notemos acá, este es nuestro solver, ¿ok? Aquí van las restricciones. Entonces miren, aquí nos traemos todas las restricciones. Yo voy a traerme un momentico esto para acá más cerquita. Por ejemplo, aquí va la función objetivo. Voy a colocarle aquí función objetivo. ¿Listo? Función objetivo acá. Esto es X1, X2. Todo eso es de X1. Todo esto es X2. Todo esto es X3. Y aquí esto es función objetivo, que va a ser el máximo Z. Aquí también le voy a colocar función objetivo para que indiquen acá los coeficientes de cada una de esas variables. Entonces 22.900, 22.300, 21.700. Aquí van los coeficientes tecnológicos de las restricciones: 0.45, 0.43, 0.41 menor o igual que 500, 0.44, 0.45, 0.46 menor o igual que 500, 0.11, 0.12, 0.13 menor o igual que 200. Noten acá entonces que ya nosotros digitamos todo esto. Esto que están acá son fórmulas, ¿ok? Son fórmulas que ya les voy a explicar cómo las vamos a aplicar. Esto también es fórmula. Vamos a crear 4 fórmulas. La fórmula obviamente de la función objetivo y la fórmula de cada una de las restricciones. Aquí el lado izquierdo y el lado derecho. Es decir, el lado izquierdo es esto y el lado derecho es este. Entonces aquí, por ejemplo, van a escribir lo siguiente: suma producto, la fórmula suma producto de esto. Obviamente a ustedes esto les va a salir así en 0, ¿cierto? Esto les va a salir así en 0 cuando creen su solver. Y ustedes van a escribir suma producto, porque aquí solver Excel me va a escribir el resultado, me va a escribir lo correspondiente a cada una de esas variables. Suma producto de
eligen todo esto, listo, punto y coma, todo esto, ok. Les va a dar 0 pues porque aquí no tienen nada. Si ustedes escriben aquí un valor, pues aquí les va a cambiar, ok. Pero eso es lo que va a hacer Excel, agregar los valores que hacen que maximicen la función. Entonces nosotros podemos rodar la fórmula acá, pero noten que esta se baja. Ustedes la pueden regresar de forma manual, o simplemente como quieren que esta se ruede cada vez que bajen acá, pero esta no quiere decir que se ruede, entonces se ubican acá en la de color azul, ¿cierto? Y le dan F4 y F4 acá también, ¿listo? Para que fijen la celda. Entonces ya ustedes aquí al rodar la fórmula, miren que se mantiene ahí, ¿listo? Y aquí van a hacer la fórmula también de este con este, es decir, suma producto. Lo que hace es multiplicar, ya les explico qué hace la fórmula. Esto, punto y coma, esto. ¿Qué hace la fórmula? Simplemente lo que hace es multiplicar, por ejemplo, este por x1 más este por x2 más este por x3, es decir, hace esta fórmula. Aquí es lo mismo. Esta suma producto lo que hace es 0,45 por x1, 0,43 por x2, 0,41 por x3, que es esta formulita que está acá. ¿Listo? Y eso me va a dar lo del lado izquierdo. Y debe ser menor o igual que 500 en la primera, 500 en la segunda y 200 en la tercera. ¿Ok? Ustedes obviamente lo pueden hacer de forma manual, es decir, escriben igual, bueno, sería lo mismo, este por este, más este por este, y más este por este. Pero obviamente así se demora más, ¿cierto? Entonces simplemente con esa fórmula de suma producto, pues ya lo hacen mucho más rápido. Ahora nos vamos aquí al complemento de Solver. Si no lo tienen, ustedes se dirigen aquí y le dan aquí en más, en opciones, y le dan aquí en complementos, y le dan aquí donde dice administrar complementos de Excel, le dan en ir, y aquí le dan el chulito donde dice Solver, y ya les debe aparecer esa herramienta. Le dan ahí en Solver. Voy a restablecer todo para hacerlo nuevamente, y le dan luego, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? A maximizar, ¿cierto? Entonces establecer objetivo, se van y le dan clic donde establecieron la función objetivo, la fórmula, acá. Listo, enter. Maximizar. Ahora cambiando las celdas variables. ¿Qué celdas van a cambiar? Esta, x1, x2 y x3. Y ahora agregar las restricciones. Ustedes pueden agregar una por una, es decir, esto menor o igual que esto. Agregar esto menor o igual que esto, ¿cierto? Esto menor o igual que esto. Agregar esto menor o igual que esto. Es decir, ahí agregaron las tres restricciones. Y le dan resolver. Noten que nos da el mismo resultado que obtuvimos acá de forma manual, ¿cierto? Con el método simplex. Miren, 939,85 para x1. Miren, este es el resultado para x1. Este sería el resultado para x2, que es 0. Y 187,97 para x3. El valor de la función objetivo, que eran unos 25 millones de dólares, que tenemos acá igualmente. Y miren aquí en la restricción 3. Miren aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo nos dio 500. Quiere decir que usó todo el recurso de la restricción número 1, ¿cierto? Del recurso 2 también lo utilizó todo. Pero miren aquí, de los 200 solamente utilizó 127,81. Si nosotros restamos lo que tiene como máximo menos lo que utilizó, nos debe dar exactamente lo que le sobró. ¿Listo? La variable de holgura S3, que era lo que yo les estaba explicando aquí en el Word, lo que significa las variables. ¿Listo? Entonces todo eso les va a ayudar para analizar los resultados y pues entregar un buen trabajo, ¿cierto? Entonces eso sería pues en cuanto a la solución del primer ejercicio. También les quería indicar que aquí, por ejemplo, ustedes, si quieren simplificar sus pasos, por ejemplo, si nosotros le vamos a agregar las restricciones, en este caso que todas son de tipo menor o igual, entonces nosotros simplemente le vamos a agregar, sombreamos todas las tres que son de tipo menor o igual, listo, menor o igual que, ahora sombreamos también todas estas tres, listo, y ya ahí nos agrega las tres restricciones en una sola, listo, y miren que nos da el mismo resultado. Ok, listo, entonces aquí terminamos lo que corresponde al primer ejercicio del método simplex primal.
Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, que corresponde al método simplex artificial, resolviéndolo por el método de dos fases. Bien, entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. La compañía Industrial Business, la misma compañía anteriormente, produce arrabio tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 para la industria de acero y la construcción. Aquí vamos a leerlo, en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, que primero lo leímos y luego planteamos. Aquí vamos a leerlo y de una vez vamos a crear nuestra tabla con toda la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dice, bueno, ya sabemos, debemos definir las variables x1, x2 y x3 como las unidades a producir de arrabio tipo 1, tipo 2 y tipo 3 respectivamente, ¿cierto? Bien. Ahora, nos dice, producir arrabio tipo 1 genera una utilidad de $750. Entonces vamos aquí a colocar utilidad del producto 1, 750. Bueno, ya vamos por aquí. 1,61 toneladas de mineral de hierro. Entonces, toneladas de mineral de hierro, 1,61 que utiliza pues el producto 1, ¿cierto? 0,98 toneladas de coque metalúrgico, 0,98, ¿cierto? Toneladas de coque metalúrgico. 0,41 toneladas de piedra caliza y manganeso. Eso, manganeso, sí. Piedra caliza y manganeso, 0,41 del producto número 1. Listo, ya llenamos la fila 1 después de esa tablita, ¿cierto? De la información. Producir arrabio tipo 2 genera una utilidad de 720. Entonces aquí 720, utilidad, muy bien. 1,51 toneladas de mineral de hierro. Entonces 1,51, acá. 0,94 toneladas de coque y de coque metalúrgico. Entonces sería 0,94, muy bien. 0,42 toneladas de piedra caliza y manganeso, muy bien. El tipo 3, una utilidad de $690. 1,41 toneladas de mineral de hierro, muy bien. 0,90 de toneladas de coque metalúrgico y 0,43 toneladas de piedra caliza y manganeso. Listo, entonces aquí ya está toda esa información hasta acá. Ahora viene la disponibilidad, ok. Aquí nos dice, la empresa dispone en su planta de producción como mínimo, miren, a diferencia del anterior, aquí va a haber un mínimo. Entonces vamos a colocar aquí esto, a diferencia de los demás, en rojo, ok, mínimo de 4.100 toneladas de mineral de hierro. Vamos a quitarle estos dos decimales. Y como máximo de 2.800 toneladas de coque metalúrgico. Listo, aquí ahora es máximo. Y también máximo 1.200 toneladas de piedra caliza y manganeso. Listo, entonces ya tenemos toda esa información ahí. La verificamos nuevamente. Ok, entonces como hicimos anteriormente, vamos a plantear la función objetivo. Te voy a hacer el ejercicio aplicando el método simplex artificial. Aplicamos entonces, planteamos nuestro modelo de programación lineal. ¿Listo? Nuestro modelo de programación lineal. Comenzamos como les indiqué en el ejercicio anterior. Primero definimos las variables y luego pues planteamos la función objetivo y todo el modelo de programación lineal. Listo. Entonces, ¿qué queremos acá? El ejercicio nos dice, bueno, qué cantidad de cada tipo de arrabio debe producir la compañía para tomar decisiones y obtener la mayor utilidad. Es decir, vamos a maximizar. Y es lo mismo que el anterior. Vamos a formular el modelo, a solucionarlo mediante el método simplex artificial. Vamos a utilizar el método de dos fases. Hay que comprobar los resultados con el solver y interpretar los resultados, ¿cierto? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Ahora, planteando la función objetivo, sabiendo que el primer producto genera una utilidad de 750, ese sería 700, máximo Z, ¿cierto? Maximizar Z va a ser igual a 750 por X1, que pues son $750 que genera de utilidad el producto 1 por lo que se produzca del producto 1, más $720 que genera el producto 2 por lo que se produzca el producto 2, lo que se produzca del producto 2, más 690 que genera el producto 3 por lo que se produzca del producto 3. Listo, entonces esa es nuestra función objetivo. Ahora, va a estar sujeto a tres restricciones también. Va a ser tres restricciones de estos tres recursos y la vamos a llamar así
muy similar a como lo llamamos en el primer ejercicio, uso y disponibilidad de toneladas de mineral de hierro, el primer recurso, uso y disponibilidad de coque metalúrgico, y el tercer recurso pues sería uso y disponibilidad de toneladas de piedra caliza, me faltó piedra caliza y manganeso. Bien, entonces para el primer recurso tenemos que el producto 1 utilizas 1,61, entonces 1,61 por x1 más 1,51 que utiliza el producto 2, por lo que se produce el producto 2, más 1,41 por el producto 3, y tenemos una disponibilidad mínima. Cuando nosotros tenemos una disponibilidad mínima, esto quiere decir que la empresa tiene como mínimo 4.100 toneladas de ese recurso. Es como si nosotros dijéramos, nosotros tenemos diarios como mínimo 5.000 pesos, ¿cierto? Tenemos como mínimo 5.000 pesos. O sea, quiere decir que algunos días vamos a tener 6.000, algunos días vamos a tener 10.000, algunos días vamos a tener 50.000, ¿cierto? Pero mínimo tenemos 5.000, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de disponibilidad, utilizamos el tipo de desigualdad mayor o igual que. Es decir, todo esto que está acá es mayor o igual que 4.100. ¿Por qué? Porque 4.100 es lo mínimo, ¿ok? Que tiene la empresa en ese recurso como disponibilidad, claro está. En el recurso número 2 nos dice 0,98 que requiere el producto 1 en toneladas por x1, 0,94 por x2 más 0,90 por x3 debe ser menor o igual que 2.800. Ya eso lo estudiamos en el ejercicio anterior. Cuando tenemos una disponibilidad máxima, utilizamos menor o igual que. En el tercer recurso tenemos 0,41 por x1 más 0,42 por x2 más 0,43 por x3 menor o igual que 1.200. Y como les expliqué en el ejercicio anterior, tenemos pues la restricción de no negatividad, ¿ok? Dice que no podemos producir unidades negativas de un producto. ¿Ok? Debe ser mayor o igual que 0 las tres variables. Ahora, como vamos a aplicar el método simplex artificial, que es el método, y en eso vamos a aplicar pues el método de dos fases. Recuerden que en cualquier método que nosotros vamos a aplicar para resolver estos modelos, siempre estandarizamos el problema, ¿cierto? Es decir, convertir las inecuaciones en ecuaciones. Entonces, para convertir estas inecuaciones en ecuaciones, ya yo les expliqué cómo convertir las de tipo menor o igual que. Para convertir entonces la de tipo mayor o igual que, se lo voy a explicar tal cual como lo hice en el Word del ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, si la restricción es de tipo mayor o igual que, se resta una variable de exceso, E sub i, allá la vamos a llamar como, bueno, no recuerdo, la llamo, bueno, con la letra S también, ¿listo? Con la letra S, S sub 1, al lado izquierdo de la restricción. Esa va a ser la variable de exceso. ¿Qué indica esa variable de exceso? Tal cual como les había explicado aquí cuando sumábamos esa variable de holgura, ¿listo? O sea, es decir, el valor que hace falta para hacer que se iguale con eso, ¿listo? Por eso es que cuando analizamos los resultados, esas variables de holgura son lo que sobra de algo, ¿listo? De ese recurso. Ok, entonces, en este caso, por eso lo vamos aquí en la explicación, ¿no? Con la letra E para identificar que es una variable de exceso, ¿listo? Aquí es lo que falta para llegar a este valor y convertirlo en ecuación. Y aquí es lo que está en exceso, ¿listo? Lo que está en exceso, es decir, en este caso lo vamos a restar, ¿listo? Para llegar a este valor. Es decir, por ejemplo, si tenemos un 26 es mayor o igual que 20, entonces nosotros, esa variable de exceso debería tener un valor de menos 6 para que se iguale a 20, ¿cierto? Eso es lo que significa. Pero cuando nosotros agregamos una variable de exceso, ¿ok? Cuando nosotros agregamos una variable de exceso, aquí está, una variable de exceso, para nosotros armar la tabla simplex, nosotros necesitamos unas variables básicas, y pues para utilizar esas variables básicas no podemos utilizar la variable de exceso, ¿cierto? Esa sería pues una variable que tendríamos como básica en la tabla inicial simplex, pero lo que hacemos siempre que le agregamos una variable de exceso a esas restricciones de tipo mayor o igual, nosotros debemos agregarle una variable artificial, que a la final esa variable artificial siempre
va a valer 0 siempre. La idea de estos métodos de simples artificial es desechar esa variable artificial, es decir, que valga 0 siempre. Mire, si la restricción y no tiene una holgura, se agrega una variable artificial a sub i para formar una solución inicial parecida a la solución básica de total holgura. Sin embargo, las variables artificiales no forman parte del problema original y se requiere un artificio de modelado para igualarlas a 0 en el momento en que se alcance la iteración óptima. Es decir, siempre esas variables, lo que nosotros buscamos es que valgan 0, es decir, se desechen. ¿Listo? Bueno, el procedimiento para iniciar modelos de programación lineal en restricciones de tipo mayor o igual también se les aplica esas variables artificiales a restricciones que son ecuaciones, es decir, que tienen el igual. Es utilizar variables artificiales que desempeñan el papel de holguras en la primera iteración y que luego se desechan con una iteración posterior. Listo, entonces estas variables artificiales siempre las vamos a agregar en estas restricciones de tipo mayor o igual. Listo, aquí lo vamos a llamar con la letra R. Entonces, bueno, primero para estandarizar el modelo, recuerden que esto lo pasamos aquí a restar y lo igualamos a 0. ¿Listo? Esto va a ser nuestra función objetivo para nosotros formar esa tabla simplex inicial. Entonces, la primera restricción nos queda como ecuación de la siguiente forma, como es de tipo mayor o igual. Entonces, le restamos la variable de exceso y le sumamos la variable artificial, igual a 4100. Y estas dos, pues ya como hicimos en el ejercicio anterior, son de tipo menor o igual, entonces le agregamos dos variables de holgura. Obviamente la restricción de no negatividad, ahora que estas deben de ser mayores o iguales que 0 también. Ok, entonces, vámonos acá al método de dos fases, listo, porque aquí tengo dos métodos, el de la gran M y el del método de dos fases. El método creo que tengo un video en el canal donde explico el método de la gran M, listo. Ese método de la gran M, el uso de la penalización M puede conducir a un error de redondeo, efecto de error en los cálculos por computador, ya que M tiende a un valor infinito. Bueno, eso ya es un tema que creo que, si no estoy mal, está en el canal, en el método de la gran M para métodos artificiales, ¿listo? Donde utilizamos variables artificiales. Bueno, como su nombre lo indica, el método resuelve la programación lineal en dos fases. Listo, el método de dos fases. En la fase 1 se trata de encontrar la solución factible básica inicial. Y si se halla una, se procede a la fase número 2 para resolver el problema original. La fase 1 se determina una solución básica que siempre minimice la suma de las variables artificiales, independientemente de si el problema es de maximización o de minimización. Si el valor mínimo de z es positivo, el problema de programación lineal no tiene una solución factible. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que nosotros en la fase 1 nosotros vamos a desechar esas variables artificiales, vamos a hacer que no sean parte de la solución básica inicial. Y así vamos a obtener una solución básica donde el valor de z es 0. Si el valor de z que encontramos en la fase 1 es 0, entonces pasamos a la fase 2. ¿Listo? Miren, si el valor mínimo de z es 0, entonces procedemos a la fase 2. Pero si el valor mínimo de z tiene un valor positivo, aquí están diciendo, entonces el problema no tiene una solución factible. A partir entonces de tener en cuenta que el valor de z es 0, procedemos a la fase número 2. Entonces usamos la solución factible de la fase 1 como solución inicial básica factible para el problema original, teniendo en cuenta que todas las variables artificiales son iguales a 0. Listo, eso es lo que se logra pues aquí, que hagamos que esas variables artificiales sean 0. Listo, entonces aquí ya estandarizamos el problema. Entonces vamos por la fase 1, que pues es minimizar las variables artificiales, ¿cierto? Que es lo que quiere la fase número 1, hacer que esas variables artificiales valgan 0 y ya no tenerlas. Entonces, para eso, en estos casos donde manejamos estas tablitas, ¿ok? El procedimiento es el siguiente. Nosotros vamos a minimizar las variables artificiales. Como aquí solamente tenemos una sola y se encuentra en la restricción número 1, entonces nosotros vamos a minimizar, listo, vamos a tomar la restricción número 1 como función objetivo, es decir, minimizar R más todo esto, listo, todo esto igual a 4100. ¿Ok? O sea, esta va a ser nuestra función objetivo para minimizar esta R. ¿Ok? Aquí deberíamos colocar dos punticos. Minimizar R, que va a ser esta función objetivo. 1,61 más 1,51 por x2 más 1, es decir, la restricción tal cual como la tenemos acá. ¿Ok?
Esa la vamos a utilizar como función objetivo para poder minimizar la variable artificial R. Bien, entonces aquí todo esto queda igualito. Y ahora podemos armar nuestra tabla simple. Notemos entonces acá que, recuerden en el ejercicio anterior cuando planteamos, pues, cuando armamos la tablita simplex, listo, que aquí teníamos z, miren, recuerda, aquí teníamos z, por ejemplo, aquí teníamos z como función objetivo, pero aquí vamos a tener r, listo, es decir, aquí va la función objetivo de r. Entonces r tiene 1, en los demás tiene 0, ¿cierto? Porque no tiene, r nada más se encuentra en la primera. Entonces 1,61, 1,51, 1,41 menos S1, ¿cierto? Más R1, ¿listo? O simplemente R porque le llamamos R, ¿cierto? Solamente hay una R, pero vamos a dejarla ahí R1, ¿listo? Aquí sería, bueno, no tiene la función objetivo S2, entonces aquí va 0, no tiene S3, también va 0, sería igual a 4100, ¿cierto? Esta sería la primera restricción, sería tal cual como la escribimos acá, sería 1,61, 1,51, 1,41, menos 1 que tiene S1, 1 que tiene, vamos a dejarle R. ¿Listo? Bien, aquí 0 que tiene S2, 0 que tiene S3 en la restricción 1, igual a 4100. Aquí la segunda restricción, 0,98, 0,94, 0,90, 0S1, 0R más 1S2, listo, porque tiene S2. Aquí 0. Y aquí igual a 2800. Y aquí la restricción número 3. Listo. 0, 0,41, 0,42, 0,43, 0, 0, 0. Y tiene S3. Aquí, entonces aquí va un 1. Igual a 1200. Y recuerden que aquí van las variables básicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables básicas? Las que se encuentran en una sola restricción y no se encuentran en las demás. Por eso aquí va R, S2 y S3. Y como les indiqué anteriormente, estas no las vamos a utilizar como variables básicas. Por eso se le agrega una variable artificial para que haga el papel de una variable de holgura y utilizarla como una variable básica. Básica inicial, obviamente. Listo, entonces a partir de ahí ya tenemos nuestra tabla simplex. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos un problema de minimización. ¿Ok? Recuerden, cuando tenemos un problema de minimización, ¿qué hacemos? Aquí es donde lo tenemos. Si el problema es de minimización, se coge la variable no básica que tenga el valor más positivo de todos los positivos de la fila Z. Pero en este caso, pues, nuestro Z va a representar R, ¿cierto? Entonces, de todos estos, nosotros vamos a escoger de los positivos el que sea más positivo, es decir, el más grande. 1,61, 1,51, 1,41. ¿Cuál es el más grande? Este. Entonces, nosotros vamos a tomar este como la variable que va a entrar a la base. ¿Listo? Y la variable que sale, entonces hacemos lo mismo. Dividimos solución, la columna solución, entre la columna de la variable que va a entrar a la base. Aquí variable entrante. Entonces dividimos, recuerden. Eso lo explicamos muy bien en el ejercicio anterior. Entonces sobre este. ¿Listo? En la misma línea. Y bajamos la fórmula y tenemos entonces que escoger ahora la razón mínima, la mínima razón de esta división. ¿Cuál de los tres es el menor? Este. Entonces esta va a ser la variable que va a salir de la base. Quiere decir que sale la variable R y entra la variable X1. Y este va a ser nuestro número pivote. Y hacemos lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces vamos aquí a pegar estos datos. Y recuerden ahora lo que vamos a hacer. Aquí en el número pivote nos ubicamos y colocamos igual. Y dividimos este sobre ese mismo. Y fijamos la letra del denominador con el signo de precio delante de la letra. Y aquí ahora, como queremos ceros, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan, entonces colocamos igual a menos, listo, en la misma ubicación de acá, menos este valor que multiplica al 1 y le sumamos este valor otra vez. Y fijamos la letra del primero, recuerden que aquí hay un menos, debe ser después del menos, exactamente delante de la letra. Y de este segundo término colocamos el signo de precio delante del número para fijar la fila. Entonces ahora copiamos y pegamos acá. Y ya miren que ahí tenemos 0 en los demás. Entonces rodamos hacia acá la fórmula. Quitamos eso de los colores. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra tabla número 2 de la primera iteración. ¿Listo?
Y miren, observen que, bueno, aquí entra x1, ¿cierto? Y sale la variable artificial. Ya la variable artificial salió. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que como salió, pues aquí encontramos la solución óptima para la minimización, porque llegamos a que el valor de z, bueno, en este caso de r, es 0, ¿cierto? Entonces, recuerden, si nosotros llegamos a ese valor de 0, podemos pasar a la fase número 2. Si el valor mínimo de k es 0 en la primera fase, si llegamos al valor de 0, entonces pasamos a la fase número 2. ¿Qué quiere decir acá? Que ya entonces esa variable artificial la desechamos. Ya no tiene, porque ya no la vamos a utilizar, ¿cierto? Porque ya la desechamos, ya sabemos que su valor es 0 y entonces podemos encontrar una solución óptima para el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la fase número 2, que vamos a utilizar entonces, miren acá, usar la solución factible de la fase 1 como solución inicial, básica factible para el problema original, teniendo en cuenta que todas las variables artificiales ahora son iguales a 0. Entonces, reemplazamos la función objetivo, la que teníamos, esta, la original, donde tenemos las utilidades de cada uno de los productos, miren acá, y nosotros nos vamos a robar toda esta información, esto, copiar, y la vamos a pegar acá. Recuerden, va a ser tal cual como nos dice acá. Listo, aquí pegamos solo los valores porque recuerden que aquí hay fórmula. Entonces le dan acá, se ubican aquí, le dan solo valores. Si no les sale la opción acá, le dan pegado especial y luego solo valores. Y ahí les pega los valores. Y aquí noten que vamos a escribir la función objetivo inicial. Listo, 1z menos 750x1 menos 720x2 menos 690x3. Y recuerden que las variables de holgura tienen coeficiente 0. Y aquí no es necesario trabajar más con esa columna. Si quieren la quitan, si la borran nada más como la acabamos de borrar. Listo, porque ya no la vamos a necesitar. Ya sabemos que no la vamos a manejar, ¿cierto? Bien, entonces recuerden, esa solución que encontramos en la fase 1 va a ser la inicial para comenzar pues con la fase número 2. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Un problema de maximización. Ok, como tenemos un problema de maximización, vamos a escoger el valor más negativo de todos los negativos. Ok, de todos los negativos. Aquí tenemos entonces que identificar de estos cuál es el más negativo de esta fila de z. Y vemos que es el menos 750. Ok, entonces este es el más negativo. Esa va a ser la columna o la variable que va a entrar a la base. Ok, esa va a ser la variable que va a entrar a la base. Y ahora dividimos la columna solución entre este. Listo, entonces aquí miren que nos va a salir este error porque estamos dividiendo entre 0. Pero obviamente, como nosotros iniciamos acá con la solución básica que encontramos en la fase número 1 y la iniciamos acá, recuerden que aquí entró x1. Entonces aquí se debe encontrar, listo, aquí debemos mostrar pues que la variable x1 debe entrar. Normalmente nos va a mostrar que debe entrar x1 otra vez. Listo, y que sale x1 y entra x1. Eso es para que se vuelva básica acá, para que no sea, mientras aquí tenga un valor distinto que 0, entonces va a ser no básica. Listo, entonces esta va a ser la variable que sale de la base. Listo, vamos aquí, entonces ese va a ser nuestro número pivote. Copiamos y pegamos aquí. Y ahora iniciamos nuevamente esto como número pivote. Esto va a ser igual a este dividido este mismo. Fijamos la columna y va a ser igual. Ahora esto es para convertir en 0, aunque ya son 0, pero vamos a hacer la fórmula. Sería menos este valor por el 1 más ese mismo. ¿Listo? Fijamos la letra, fijamos el número del segundo término, copiamos, pegamos acá también y rodamos la fórmula. ¿Listo? Rodamos la fórmula. Y miren ya ahí que ya es una variable básica. ¿Listo? Por eso nos pide el problema que la entremos como variable básica otra vez para que aquí nos quede el 0, ¿cierto? Y a partir de acá seguimos iterando. Entonces miren, notemos acá cuál de todos estos es el más negativo de los negativos. Es este. Entonces esta va a ser la columna que va a entrar a la base, ¿cierto? Esta va a ser la columna que va a entrar a la base.
¿Listo? Y ahora dividimos este sobre este, solución sobre este. Y miramos de cuál de estos va a entrar a la base. Hay que tener en cuenta que el denominador, es decir, la división entre este sobre este, siempre se tiene en cuenta cuando este es mayor que 0, es decir, que es positivo. Este negativo no lo vamos a tener en cuenta. Como aquí es la razón más pequeña, no vayan a elegir este, porque este es el negativo y es más pequeño que esto en la recta de los números reales, ¿cierto? Pero no. Aquí vamos a tener en cuenta la división siempre que este sea positivo. O sea, este siempre debe ser positivo para tenerlo en cuenta en la decisión acá. ¿Listo? Sí y solo si el denominador es positivo. Por eso nos dice aquí la condición. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, este no lo vamos a tener en cuenta. Entre estos dos, ¿cuál es el más pequeño? El 500, ¿cierto? Entonces esta va a ser la variable que sale. Entonces sale ese 2 y entra ese 1. Entonces escribimos aquí toda esta solución. Acá nuevamente. Listo. Y entra ese 1 y sale ese 2. Aquí va ese 1. Ese va a ser nuestro número pivote. Este es el 061. Ok, entonces nos ubicamos acá. Igual, este dividido ese mismo, fijamos la letra. Ahora, enter. Ahora, igual a menos este valor por el 1 más este mismo valor. Fijamos la letra del primero y del segundo el número. Copiamos y pegamos acá y pegamos acá. ¿Listo? Y rodamos la fórmula. Hacia allá y hacia acá. Listo, tenemos que seguir iterando porque aquí tenemos más números negativos, ¿cierto? Ya cuando tengamos positivos y ceros terminamos ya el ejercicio. Entonces aquí esta sería la variable que entra. ¿Listo? De todos los negativos que están acá, este es el más negativo. Y dividimos, entonces, este entre este. Listo, miren, los tres son positivos, cumplen la condición. Entonces podemos dividir. Y el menor entre esas divisiones es 534,35. Entonces esta es la variable que va a salir de la base. ¿Listo? Entonces entra x3 y sale s3. ¿Ok? Bien. Entonces copiamos acá. Entonces aquí entra x3, aquí donde está s3. Y este sería igual a este dividido ese mismo. Fijamos la letra. Aquí ahora para obtener 0 igual a menos este valor que multiplica al 1 más ese mismo valor. Fijamos la letra del primero y el número del segundo. Copiamos, pegamos y pegamos ahí también. Control C y Control V. Rodamos la fórmula y noten que ya entonces llegamos a la tabla final porque todos estos valores de aquí, de la fila Z, son todos ceros y positivos. Recuerden que seguimos iterando siempre y cuando haya un valor negativo allí. ¿Listo? Que sería la primera condición para seguir iterando. Bien, entonces yo borré esto porque recuerden que esto corresponde a la celda, a la casilla de la variable artificial que ya no estamos usando. Entonces aquí tenemos la solución. ¿Listo? Finaliza el algoritmo porque aquí en la fila de Z todos son positivos o ceros. Entonces aquí tenemos la respuesta de x1, x2 y x3. ¿Cuánto vale x1? Entonces veamos. x1, bueno, aquí vamos a colocarle un color. Y tiene el siguiente valor. Lo voy a pegar acá, el valor x2 no está, entonces x2 tiene un valor de 0 y x3, vamos a ver acá, x3 tiene un valor de 534,35 y z tiene un valor de vamos a pegarlo acá
bueno, serían 2.143.511,45 dólares. Generaría eso como utilidad máxima. ¿Listo? Y esta variable S1, que es la variable, recuerden, en nuestro caso era nuestra variable de exceso. ¿Qué significa esa variable de exceso? Recuerden, lo que estamos utilizando adicional a la disponibilidad que teníamos en la restricción número 1, que es una disponibilidad mínima. ¿Ok? Una disponibilidad mínima de 4100. Como aquí tenemos una variable de exceso que nos dio un valor, ¿listo? Y la empresa tiene como mínimo 4100 unidades de el recurso 1, que es toneladas de mineral de hierro. Quiere decir que la empresa, para alcanzar esa utilidad máxima, necesita adicional a lo que ya tiene esta cantidad. ¿Listo? Necesita adicional esa cantidad de toneladas para poder encontrar o lograr esa utilidad máxima. Entonces, la empresa debe producir 2.366,41 unidades del producto 1, que es el de arrabio tipo 1. 0 unidades, bueno, ese tendría una utilidad de 750. 0 unidades de arrabio tipo 2 y 534,35 unidades de arrabio tipo 3 con una utilidad de 790 cada unidad, generando una utilidad máxima de 2.143.511,45 dólares. Esto también hay que decir en la respuesta pues que la empresa necesita adicional a su disponibilidad mínima en el primer recurso de 433,36 toneladas de ese primer recurso. ¿Listo? Ahora vamos a resolver el ejercicio por el complemento de solver. Ya les indiqué en el primer ejercicio cómo activamos el solver de Excel y cómo ingresábamos las fórmulas tal cual como están acá. ¿Listo? La diferencia acá es cómo vamos nosotros a ingresar los datos en el solver. ¿Ok? Porque aquí pues dos restricciones son de tipo menor o igual y una restricción es de tipo mayor o igual. Observen que aquí pues van las restricciones: 1.61, 1.51, 1.41, 0.98, 0.94, 0.9. Listo, 0.9. Aquí sería 0.41, 0.42, 0.43. Aquí serían las disponibilidades: 4100 mayor o igual que 4100. Recuerden, disponibilidad mínima, disponibilidad máxima de 2800 y 1200. Aquí van los coeficientes de la función objetivo. Y en el solver entonces lo que va a cambiar es lo siguiente: vamos a restablecer todo. ¿Qué buscamos? Maximizar. Entonces elegimos la celda de maximizar, cambiando las celdas variables que están acá y agregando que ahora estas sí van a ser por separado porque esta es diferente a estas. Esto debe ser mayor o igual que este que vemos acá. Y agregamos también que esto que está acá debe ser menor o igual que esto que está acá. ¿Listo? Le damos a aceptar y le damos resolver. ¿Listo? Miren que los resultados son exactamente los mismos. Noten aquí que esta primera restricción en el lado izquierdo nos da 4.563,35. ¿Listo? Es decir, lo que usó y lo que tenía disponible como mínimo es 4100. ¿Listo? Entonces vamos a darle igual y vamos a calcular la diferencia. Lo que utilizó menos lo que tiene. Miren que nos da exactamente esa variable de exceso, 463,36. ¿Listo? Aproximándolo a 2 decimales. Entonces noten que de esta manera comprobamos el ejercicio número 2, que corresponde al método simples artificial, resolviéndolo por el método de 2 fases. ¿Listo? Entonces terminamos el ejercicio 2 y ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 3 correspondiente al método simplex dual. Entonces vamos de una vez a leer el ejercicio y vamos a plantearlo de una vez. Tenemos la misma compañía, la Industrial Business, que produce margarina industrial tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3 para la elaboración de productos industriales alimentarios. Listo, entonces, así mismo como nos daban los datos anteriormente, nos están dando acá: producir margarina industrial tipo 1 genera un costo de $3.800. Bueno, y aquí hablamos de costos, ¿cierto?
En este caso pues vamos a minimizar, ¿cierto? Porque estamos hablando de costos. Entonces vamos a iniciar identificando o definiendo las variables, ¿cierto? La variable X1, X2 y X3 corresponden a las unidades a producir de la margarina industrial tipo 1, tipo 2 y tipo 3 respectivamente. Bien, entonces comenzamos con la margarina tipo 1 para armar la tabla y luego armamos nuestro modelo de programación lineal. Listo, aquí tenemos X1, X2 y X3. Aquí el costo, bueno, entonces nos dice, el costo es de 3.800, ¿listo? De ese producto. Genera ese costo, ¿ok? Por cada unidad. Requiere 0,92 toneladas de mezcla de aceites vegetales. ¿Listo? Entonces sería el primer recurso, mezclas de aceite vegetales, requiere 0,92 toneladas. Requiere también 0,08 toneladas de agua y aditivos. Entonces aquí sería el segundo recurso, toneladas de agua y aditivos, y requiere 0,8, ¿cierto? Y 9 horas para el proceso de emulsificación. ¿Listo? Entonces tiempo en el proceso de emulsificación y está dado en horas, requiere 9, ¿cierto? 9 horas. Nos vamos para el producto número 2. Nos dice, producir margarina industrial tipo 2 genera un costo de 3.500. Entonces vamos a ver, 3.500, muy bien. Requiere 0,85 toneladas de aceite, de mezcla de aceite vegetales. Entonces aquí sería 0,85. 0,15 toneladas de agua y aditivos. 0,15, muy bien. Y 7 horas en el proceso de emulsificación. Vamos al producto 3. Producir margarina tipo 3 genera un costo de 3.200. 0,78 toneladas de mezclas de aceite vegetales. Muy bien. 0,22 de toneladas de agua y aditivos. 0,22, bien. Y 5 horas en el proceso de emulsificación. ¿Listo? 5 horas. Y ahora vamos por las disponibilidades. La compañía en su planta de producción dispone como mínimo, ¿listo?, de 600 toneladas de mezcla de aceites vegetales. Este recurso tiene mínimo 600 toneladas. El segundo recurso tiene como mínimo 130. ¿Listo? 130. Y el tercer recurso tiene como mínimo 5.000. Listo, entonces ya ahí tenemos toda la información en la tabla y a partir de ahí es mucho más fácil, como les indiqué en los ejercicios anteriores, plantear nuestro modelo de programación lineal, ¿vale? Bien. Listo. Ahí entonces vamos aquí a tratar de ver las dos cosas al tiempo. Entonces ya saben, primero identificamos las variables, luego entonces armamos nuestro modelo de programación lineal. Entonces aquí sería minimizar Z, ¿cierto? Minimizar Z. Porque pues estamos hablando de costos y el ejercicio nos dice, tal cual como nos piden en los otros ejercicios, en este caso minimizar qué cantidad de cada tipo de margarina debe producir esta empresa para tomar decisiones y obtener el menor costo posible con los recursos disponibles. Formular el modelo, solucionarlo por el método simples dual, comprobar el resultado con el solver y analizar pues los resultados, interpretarlos. Bien, entonces iniciemos. Función objetivo, pues nos vamos a los costos que están dados en dólares y sería 3.800 dólares que genera en costos el producto 1 más 3.500 que genera en costos el producto número 2 y 3.200 que genera el producto 3 en costos, ¿cierto? Y entonces toda la suma de todo esto pues la vamos a minimizar. Vamos a minimizar costos. Tenemos los tres recursos, entonces a partir de acá planteamos nuestras tres restricciones, así como lo estamos planteando en los anteriores. Uso y disponibilidad, en este caso en la primera, de toneladas de mezclas de aceites vegetales. Entonces miren, 0,92 que requiere el producto 1 de este recurso, por eso lo multiplicamos por X1, más 0,85 por X2, más 0,78 por X3, mayor o igual que 600. Ya en el ejercicio anterior nosotros les explicamos por qué en estas restricciones de tipo mayor o igual agregamos estas restricciones de tipo de mayor o igual corresponden a disponibilidades mínimas. Siempre que tengamos aquí una disponibilidad mínima utilizamos la desigualdad mayor o igual que. ¿Listo?
todas son disponibilidades mínimas. Entonces aquí sería 0,08 en el uso y disponibilidad de toneladas de agua y aditivos. 0,08 x1 más 0,15 por x2 más 0,22 por x3 debe ser mayor o igual que 130. ¿Listo? Ahora, 9. Bueno, aquí hablamos de uso y disponibilidad de tiempo en el proceso de emulsificación. Aquí hablamos de tiempos en horas. 9 por x1, que requiere pues 9 horas el producto 1 en su fabricación. Este requiere 7 horas. ¿Listo? Y el tercero requiere 5 horas. Y todo debe ser mayor o igual a la disponibilidad mínima que tienen en tiempo de horas, que es de 5000. ¿Ok? Listo, entonces ahí planteamos nuestro modelo de programación lineal. Obviamente no se nos debe olvidar esto que es importante, la restricción de no negatividad que les expliqué en los ejercicios anteriores, que significa que no podemos nosotros fabricar unidades negativas de un producto. No podemos decir se fabrican menos 100 sillas, ¿cierto? Sino siempre unidades positivas. Entonces ahora miren que nosotros tenemos 3 restricciones de tipo mayor o igual, ¿cierto? Y recuerdan que en el ejercicio anterior que manejamos el método el método artificial, el método de 2 fases, y teníamos una restricción de tipo mayor o igual, donde nosotros esa restricción de tipo mayor o igual para volverlo una ecuación, recuerden, porque lo vamos a estandarizar y poder aplicar el método simplex, nosotros agregamos una variable de exceso, le restábamos y le sumábamos una variable artificial. ¿Qué es lo que pasa con el método simplex dual? Yo aquí tengo una breve explicación. El método simplex dual se inicia con una solución mejor que la óptima y una solución básica no factible. Las condiciones de optimalidad y factibilidad están diseñadas para preservar la optimalidad de las soluciones básicas a medida que la solución se mueva hacia la factibilidad. Este método no utiliza variables artificiales. ¿Listo? No utiliza variables artificiales. Por eso les dije en el anterior, nosotros manejamos una restricción de tipo mayor o igual. ¿Ok? Y ahí le agregamos una variable de exceso, le restamos una variable de exceso y le sumamos una variable artificial. En este caso no vamos a utilizar estas variables artificiales porque este método no utiliza esas variables artificiales. Y está diseñado para resolver modelos de minimización. Aunque sí se puede resolver de maximización. ¿Listo? Se puede resolver de maximización ajustando el criterio de la función objetivo. Simplemente multiplicando por menos 1 pues la función objetivo. Pero bueno, en otro caso tendremos un ejercicio como estos. Pero es un método utilizado, como les digo, para modelos de minimización. ¿Ok? Entonces, vámonos acá. Cuando tenemos esas restricciones de tipo mayor o igual, todas, y un modelo de minimización, a esto se le conoce como modelo normal de minimización. ¿Ok? Este es un modelo normal de minimización. ¿Por qué? Porque es un modelo de minimización y todas sus restricciones son de tipo mayor o igual, ¿cierto? Entonces, a esto se le llama modelos normales de minimización, cuando el problema obviamente es de minimización y todas sus restricciones son de tipo mayor o igual. ¿Ok? Entonces, es un método que se utiliza, como les dije, diseñado básicamente pues para estos modelos de minimización, aunque también se pueden para los de maximización. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer con las desigualdades? Para no utilizar variables artificiales. Recuerden que no vamos a utilizar variables artificiales. Entonces, nosotros cada una de esas restricciones las vamos a multiplicar por menos 1. Voy a llevar por acá. Si nosotros multiplicamos una desigualdad por un número negativo, en este caso lo vamos a multiplicar por menos 1. ¿Listo? Entonces todas estas restricciones, cuando damos, por ejemplo, en matemáticas, damos desigualdades o inecuaciones, nosotros ahí nos damos cuenta que cuando nosotros multiplicamos una inecuación por un número negativo, el tipo de desigualdad cambia. Es decir, si yo al multiplicar todo esto por menos 1, todos van a cambiar de signo. Todos van a ser negativos acá, todos los coeficientes. Pero el tipo de desigualdad cambia, ahora pasa de ser menor o igual.
Listo, aquí entonces menos, menos, menos. Aquí cambiaría a tipo menor o igual, menos, que sería menos. En los videos que tengo de forma pública también lo explico muy bien. Menor o igual que. Listo, entonces como multiplicamos cada una de esas restricciones por un menos 1, entonces todas quedaron así negativas y el tipo de desigualdad cambia. Miren, las desigualdades de tipo mayor o igual se convierten en menor o igual al multiplicar ambos lados de la desigualdad por menos 1. Ok, bueno, aquí hay algunos otros casos. Si las restricciones incluyen, si hay una restricción de tipo igual, la ecuación se reemplaza por una de mayor o igual o una de menor o igual, pero este no es el caso, ¿cierto? Entonces esto es lo que debemos hacer antes de aplicar el método simplex dual. Listo, hay que preparar el modelo estandarizándolo, pero como no vamos a utilizar variables artificiales, ¿cierto? No vamos a utilizar variables artificiales, entonces por eso convertimos las restricciones en restricciones de tipo menor o igual, para ahora utilizar las mismas variables que utilizábamos en el primer ejercicio, el simplex primario, que son variables de holgura, que a la final, vamos a ver si aquí lo tengo. No, aquí no lo tengo. Bueno, que al final pues van a ser variables de exceso, ¿cierto? Van a ser variables de exceso porque las restricciones originales son de tipo mayor o igual. Entonces nosotros aquí, ahora para estandarizarlo y no utilizar variables artificiales, entonces le vamos a agregar, como ahora son restricciones de tipo menor o igual que, recuerden que en el primer ejercicio yo expliqué cómo agregamos nosotros esas variables de holgura, ¿okay? Que son estas que ven acá. Entonces para convertirlos ahora en una ecuación y estandarizar el modelo. ¿Listo? Entonces noten acá que esto es lo mismo que esto convertido ya en ecuaciones, obviamente agregándole esas variables de holgura, que recuerden, no se les deben olvidar que cuando vayamos a analizar los resultados, esas variables de holgura significan excesos. ¿Listo? Excesos, son variables de exceso. Eso no se les debe olvidar a la hora de interpretar los resultados, porque las restricciones originales son de tipo mayor o igual que. ¿Listo? Entonces aquí ya estandarizamos. Recuerden que esto en la función objetivo, esto pasa aquí a restar. ¿Listo? A restar. Miren, menos 3800, menos 3500, menos 3200. Y obviamente 0 por cada una de las variables de holgura, ¿ok? Que tienen coeficiente 0. La pueden hacer el 0 en cada una o simplemente 0 que multiplica la suma de las 3. Es lo mismo, por ejemplo, si aplicamos distributiva. ¿Ok? Y esto igual a 0. Y a partir de acá entonces armamos nuestra tablita, así tal cual como la estábamos armando anteriormente con los otros ejercicios. Usamos la misma tablita simplex. Entonces aquí va la función objetivo, miren, aquí va el 1, el menos 3800, menos 3500x2, menos 3200x3, 0s1, 0s2 y 0s3. Igual a 0. Aquí va la primera restricción, aquí va 0, ese menos 0.92, menos 0.85, menos 0.78. 1S1 no tiene S2 ni S3, entonces 0 y 0, igual a menos 600. Segunda restricción, menos 0,08, menos 0,15, menos 0,22. No tiene S1, tiene S2, entonces aquí va 1. No tiene S3, va 0, menos 130. Y última restricción, 0, menos 9, menos 7, menos 5, 0, 0, 1, que es la de S3, igual a menos 5000. ¿Ok? Listo. Ahora, como estamos trabajando en el método simplex dual, no vamos a analizar de la misma forma la tabla como estábamos analizando los ejercicios anteriores, donde mirábamos aquí el valor de z, ya sea el más negativo o el más positivo, dependiendo de la función objetivo, ¿cierto? En este caso es diferente. Vamos a ver acá. Con el método simplex dual comienza con una solución infactible y óptima. Las condiciones de factibilidad y optimidad cambian. Es decir, esta solución que ven acá es una solución infactible. Mientras vamos integrando, pues se va volviendo factible, ¿ok? Y encontrando pues la solución óptima. ¿Qué condición debe cumplir esta tabla? Listo, para nosotros iterar. La condición de factibilidad busca el cumplimiento de las restricciones. En la solución indica la variable que debe salir de la base, escogiendo la variable básica que tenga el valor más negativo en la columna BJ. Recuerden que yo les dije en el inicio, en el primer ejercicio, que esta es la columna BJ, ¿cierto? Esta es la columna BJ. Vamos aquí ya a fijarla
barra de herramientas. Ok, entonces esta es la columna BJ. Entonces nos está diciendo que el más negativo en la columna BJ, es decir, en la columna solución, ¿cierto? Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo se termina. Es decir, cuando nos hablan de no negativas, quiere decir que son positivas. Cuando estos todos sean positivos, ya se termina el algoritmo. Mientras hayan todos negativos, o por lo menos uno, miramos cuál de todos es el más negativo y elegimos ese. Y luego la condición dual de optimalidad, que busca la mejor solución óptima cumpliendo con la factibilidad. Indica la variable que debe entrar a la base. Es decir, esta me va a indicar la variable que sale. Y aquí, que la condición de optimalidad, que me va a indicar la variable que entra. ¿Listo? La variable que entra a la base. Entonces, se escoge la variable básica con la menor razón de dividir la fila de Z entre la fila AI. ¿Listo? Que son la fila de estas restricciones. Donde esa fila, pues es el vector fila de la variable que sale de la base. ¿Listo? Hay que dividir. Y bueno, en el caso de maximización se ajusta a ese modelo. ¿Listo? Pero en otro ejercicio, pues vamos a ver esa parte. Bien, entonces, como estamos en minimización, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. El valor más negativo de acá. ¿Okay? ¿Cuál es el valor más negativo de acá? El menos 5000. ¿Listo? El menos 5000. Entonces, esta me va a indicar la variable que sale. ¿Listo? Y ahora, la segunda condición que me dice que debemos escoger la menor razón de este cociente, de esta división. ¿Listo? Se escoge la variable básica con la menor razón, es decir, la división entre la fila Z, es decir, esta, entre la fila AI, A sub I, que sería la fila de la variable que está saliendo de la base, ¿cierto? Es decir, dividir esta fila entre esta. Entonces vamos a calcular la división de la fila Z entre la fila A sub I. Rodamos la fórmula. Y miren lo que dice acá. Si y solo si estos números que ven acá son negativos. ¿Ok? O sea, siempre vamos a tenerlos en cuenta si ellos son negativos. Entonces, por ejemplo, este nos dio una razón de 0, ¿cierto? Entonces ustedes podrían decir, bueno, la mínima razón es 0, ¿cierto? Pero miren acá, este es positivo, entonces no hay que tenerlo en cuenta. Si y solo si este es negativo. Si ustedes quieren, pues borran esto para no tenerlo en cuenta. Esto también, y solamente ven esos tres. ¿Listo? Porque aquí pues salió el error porque se está dividiendo entre 0. Y este lo quitamos porque es positivo y no lo tenemos en cuenta. Y ahora de estos tres miramos cuál de los tres es el más pequeño. Entonces es el 422,22. Entonces este me indica la variable que entra a la base. Y este es nuestro número pivote. ¿Listo? Entonces ahora tomamos esta y la pegamos aquí. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos allí. Voy a ponerle esto. Tenemos allí entonces la segunda tablita de la iteración número 1 que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, tal cual como hacíamos en los anteriores, el método de Gauss-Jordan, el método de eliminación, igual a el número pivote dividido el número pivote, fijando la letra del denominador. Enter. Ahora aquí igual, para convertirlo en 0 sería menos este valor que queremos convertir en 0 por el 1 más este mismo valor. Fijamos la letra del primero y el número del segundo. Control C, Control B y Control B. Rodamos la fórmula. Y recuerden, entró X1 donde se encuentra S3. Listo, X1. Y seguimos iterando. Entonces, primero, identificamos aquí los valores que están en la columna solución. ¿Y cuál es el valor más negativo de todos? Miren, estos dos son negativos. El más negativo es el menos 88,89. Esta es la variable que sale de la base. Es decir, va a salir S1. Y entra, vamos a dividir entonces, ¿listo? La fila Z entre la fila de la variable que sale de la base. Entonces vamos a rodar la fórmula. En esta división entre 0 lo vamos a quitar para que no se vea así de feo. Este es positivo, no lo tenemos en cuenta. Este 0 lo quitamos. Este si es negativo lo tenemos en cuenta. Entonces miramos cuál de estos tres es el valor, la razón más pequeña.
el número más pequeño, este 4130. Bueno, miren, aquí hay dos valores que son, que aquí a la vista son iguales. ¿Listo? Y pueden ser iguales, pueden encontrar un caso donde sean iguales. Y ustedes, por ejemplo, pueden calcular la resta entre este menos este y mirar qué diferencia hay. Pero hay casos que se presentan así, de que les da la diferencia 0. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy pequeña. ¿Listo? Muy pequeña. Cuando son iguales, se encuentran con casos iguales, ustedes pueden coger cualquiera. ¿Listo? Porque el algoritmo no les dice, escojan, si tienen dos números iguales, váyanse por uno y no por el otro. El algoritmo no dice eso. Simplemente la menor razón. Si son las dos iguales, váyanse por una. No importa. ¿Listo? Porque siguen cumpliendo con el algoritmo y así van a encontrar la solución óptima. ¿Listo? Después que sigan el algoritmo. Pero aquí estamos en Excel y hay decimales. Puede haber una pequeña diferencia. Eso se lo estoy diciendo pues obviamente porque ya yo lo hice y pues les estoy dando el consejo de revisar. Aquí viene un formato de condición en Excel. Si por ejemplo si yo tengo 1, 2, lo voy a colocar aquí el ejemplo, y 3. Si yo sombreo estos 3, yo por ejemplo le doy aquí formato condicional, escalas de color, y escojo la primera, este me lo va a colocar como el número mayor, el del medio, y este el rojo, el más pequeño, ¿cierto? Si yo por ejemplo le coloco 3, miren que lo pone como, si yo por ejemplo a este le pongo 4, ya miren, este me lo pone como verde. Entonces yo le pongo como 6 a este, y ahí va cambiando, ¿cierto? Quiere decir que el verde es el mayor. Listo, entonces aquí vamos a borrar esta condición. Y ahora nosotros vamos a sombrear estos dos y vamos a darle ese formato de condición. Y miren, si fueran iguales los dos me los colocará igual. Pero hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, donde este es mayor y este es menor que este, ¿cierto? Aunque aquí a la vista son iguales. Pero cuando están trabajando en Excel yo les recomiendo, cuando en estos casos, si no es un número entero, por ejemplo, si tienen un número entero 2 y aquí 2, pues son iguales. Ahí no tenemos que ver más nada, ¿cierto? Pero tienen decimales. ¿Listo? Entonces aquí hacemos esa comparación para saber cuál de los dos. Entonces este es menor que este, donde la diferencia probablemente, o lo más seguro, es que es muy pequeña la diferencia. No digamos algunos decimales. Igual, ahorita terminando este ejercicio yo les voy a mostrar que elegí este y se llegó a una solución donde la función objetivo dio casi lo mismo. Y después se lo muestro. ¿Listo? Entonces aquí vamos a quitar esta regla y esta va a ser la columna que entra a la base. Este va a ser nuestro número pivote. ¿Listo? Nuestro número pivote. Y seguimos entonces haciendo las iteraciones. Vamos a pegar acá. ¿Listo? Entonces nos ubicamos acá. Igual, el pivote sobre el pivote, fijamos la letra. ¿Listo? Ahora aquí sería menos. Bueno, igual a menos este por el 1 más este mismo. Fijamos la letra y la fila, es decir, el número. Control C, Control V y rodamos hacia acá. Quitamos esos colores y esa es nuestra nueva tablita. Recuerden, aquí entró X3 donde está S1. ¿Listo? Deben escribirla allí. Bien, y seguimos iterando siempre y cuando aquí estén números negativos. Ahora solamente hay un negativo, entonces ya no hay que compararlo con los demás, simplemente ya esa es nuestra variable que sale de la base, S2. Y va a entrar entonces, ahora calculamos la división de este sobre este. ¿Listo? Quitamos esos que dicen división entre 0. Este es positivo, no lo tenemos en cuenta. Este es positivo también, no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Miren que solamente nos queda este. ¿Listo? Igualmente ustedes les pueden dejar estos así. ¿Listo? Ustedes pueden hacerlo como ustedes pues quieran. Deben tomar pues la decisión correcta en las variables que entran o salen de la base. Bien, entonces aquí sería nuestro variable, entra S1 y sale S2, ¿cierto? Entonces este es nuestro número pivote. Entonces aquí sería entonces sería, bueno, entra S1 acá, escribimos S1 y aquí sería igual
a este dividido ese mismo. Ahora igual aquí a menos este valor por el 1 más este valor. Y le damos control C, control V y rodamos las fórmulas. Y miren lo que nos dice el algoritmo. Si todas las variables básicas son no negativas, el algoritmo se termina. ¿Listo? Es decir, si todo esto aquí son no negativas, es decir, si son positivas, entonces el algoritmo se termina. Entonces ya decimos aquí que el algoritmo se terminó porque aquí no podemos escoger el valor más negativo si todos son positivos, ¿cierto? Entonces ya ahí el algoritmo se termina y tenemos entonces la solución óptima. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Ese es el resultado de Z. Este es el resultado de X2. Este es el resultado de S1. Y este es el resultado de X1. Listo, vamos aquí. Listo, entonces esto que lo voy a colocar así para saber el valor. Entonces noten acá que bueno, tenemos un valor para X1 de 284,81, que es lo que estamos produciendo. Estamos produciendo margarina industrial tipo 1, 2 y 3. De la tipo 1, la margarina industrial tipo 1, se deben fabricar 284,81 unidades. ¿Listo? Con un costo, ¿listo? Donde su costo de producción es de 3.800, ¿cierto? X2, que es la margarina industrial tipo 2, 487,34 unidades, donde su costo de producción es de 3.500. Y X3 vemos que no se produce. ¿Listo? X3 no se produce. Perdón, aquí entró X3. Aquí va X3. Miren, aquí hay un error. X3. Aquí entonces este es X3. Entonces la que no se produce es X2. Hubo un error de digitación porque entró fue la variable X3. Entonces aquí vamos a agregarle otro color a esto. Ese va a ser X2. X2 sí no se produce ninguna unidad. Y X3 487,34 unidades. Listo. Se producen con un costo de producción por unidad de 3.200. ¿Okay? Esa es la solución de este ejercicio en cuanto a lo que se debe fabricar de cada una de esas unidades. Esa producción genera unos costos mínimos de $2.641.772,15 dólares. ¿Listo? Entonces eso es para analizar, interpretar los resultados, los que les estoy indicando. S1, recuerden que es una variable de holgura que utilizamos, pero ¿qué significa? Es una variable de exceso. ¿Ok? Significa una variable de exceso. Aquí en S1, ¿por qué? Nos dio el resultado de S1 de 42,15. Es decir, va en la primera restricción, que corresponde a las toneladas de mezclas de aceite vegetal y aceites vegetales. Quiere decir que esa empresa necesita, adicional a su disponibilidad mínima, esa cantidad, ¿listo? Para poder producir todo eso. Necesita 42,15 toneladas de ese primer recurso para cumplir con esa producción. ¿Listo? Bien. Entonces, esa sería la interpretación de los resultados. Ahora, el solver. Ya yo les indiqué anteriormente cómo se ingresa todo esto del solver. ¿Listo? Ya yo les expliqué anteriormente cómo se ingresa, cómo se formula aquí valga la redundancia, las fórmulas. Ya saben, digitamos aquí aquí van los coeficientes de la función objetivo, 3.800, 3.500, 3.200. Aquí los coeficientes tecnológicos, 0.92, 0.85, 0.78, mayor o igual que 600, 0.08, 0.15, 0.22, mayor o igual que 130, 975 y mayor o igual que 5.000. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, aparece 0. Y entonces ustedes le dan en solver. Ya les indiqué también en el primer ejercicio cómo activar el solver.
Y aquí entonces les voy a explicar es cómo hacemos acá para este ejercicio, este solver. Entonces, minimizar la función objetivo, ¿cierto? Cambiando estas celdas variables, donde aparecen las variables x1, x2 y x3, y agregando, como todas las restricciones son de tipo mayor o igual que, yo voy a sombrear todas, le coloco mayor o igual que y elijo el lado derecho. Y le damos a aceptar. Minimizar, simplex LP, recuerden, y resolver. Y miren, nos da 284,81 x1, que es exactamente aquí este valor. Bueno, 0 de x2 y de x3 487,34. ¿Listo? Entonces de esta manera lo comprobamos. Ahora, noten que para aclararles la duda, por si se presentan con este caso, de cuál decisión tomar acá. Miren que yo lo hice acá y tomé la otra decisión para ver qué pasaba. Miren, aquí yo tomé la decisión de que entrara esta variable. ¿Listo? Entre esa variable hice todo esto y al final entonces el ejercicio me dice que debo producir 569 unidades, 62. Miren que se llegó a la solución óptima. Miren que se llegó a cumpliendo con todo esto y pues teniendo en cuenta esto, porque aquí hay una diferencia muy pequeña. ¿Listo? ¿Listo? Porque puede haber casos donde se pueden encontrar dos soluciones óptimas, como puede ser este caso. ¿Listo? Porque la diferencia es muy pequeña. ¿Ok? La diferencia es muy pequeña. Sino que yo me fui por el de solver, obviamente. Miren que el solver dio el resultado que obtuvimos acá. Y lo comprobamos acá, donde calculamos mediante el formato condicional que me diga ese formato condicional cuál de los dos es el menor. ¿Listo? Pero digamos que si estamos trabajando un ejercicio a mano y tenemos decimales, entonces, ¿cómo podríamos? ¿Cierto? O sea, puede haber un error allí en los cálculos. ¿Ok? Por eso al tomar esa decisión. Aquí yo tomé la decisión de que entrara esta variable. Entonces luego entró S1 y salió S2. Y al final se tiene entonces el siguiente resultado. De X2 se deben fabricar 569,62. De C1 ahora se necesitan en exceso 42,15. En este se necesitaba también 42,15, miren. Y del X3 se deben producir 202. Miren, aquí se producen 487,34. Pero miren, algo muy curioso. Y es que la función objetivo me dio exactamente la misma. ¿Listo? El valor de la función objetivo me dio exactamente la misma. Si yo, por ejemplo, copio esto y lo pego acá. Bueno, aquí sería copiar solamente los valores. Voy a quitarle el color y voy a colocar resolución 1 con solver también. ¿Listo? Porque fue el resultado que se obtuvo en solver también. Listo, vamos a ponerle aquí más decimales por eso. Listo. Y aquí, y esta es la solución 2, tomando la otra decisión. Miren, la diferencia que hay. Si yo calculo la diferencia entre la solución 1 menos la solución 2, miren que nos da 0. ¿Ok? Como quien dice, esos dos valores son iguales. Pero bueno, vamos a ver en formato condicional. A ver, esto no lo he hecho. Vamos a ver cuánto nos da. Miren, son exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Que hay dos soluciones óptimas. Obviamente solver se va por esta solución. Y si analizamos como al principio les dije, estos dos por el formato condicional, pues por eso solver seguramente se va por este lado, ¿cierto? Pero el problema me está diciendo que puede haber otra solución óptima, pues porque la diferencia entre estas dos para tomar esa decisión son las mismas. Hay otros casos donde presentamos que exactamente son dos iguales, ¿listo? Y que ambas si primero tomamos esta decisión y luego la otra, pues llegamos a la misma. Hay casos así. Pero miren que cambiando la decisión aquí, visualmente acá viendo esto, valga la redundancia, vemos que son iguales, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ustedes de pronto hacen el ejercicio,
hacen el formato condicional, miren qué solución llega, miren qué solución da el solver, miren que acá las soluciones de las dos formas, ambos dieron el mismo valor, miren que son exactamente iguales. Entonces con eso comprobamos que las dos soluciones pues para la empresa son factibles, porque llegaron a la misma al mismo valor de Z que estamos minimizando, ¿cierto? Entonces esto sería todos los 3 ejercicios, espero les haya gustado, comenten qué les pareció y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.